No se preocupe, Premier, le agradezco. Me acompaña mi compañera Fátima Aguilar para la entrevista. Premier, lo primero que nos acaba de informar nuestra compañera que está en la PCM, parece que no se ponen de acuerdo los partidos y el voto de confianza va a tener que esperar a después del mensaje a la nación. ¿Usted habría la esperanza de que se pueda convencer a todo el Congreso que sea antes? Bueno, yo ya he dado mi punto de vista al presidente Merino y a las diversas agrupaciones con las cuales he venido dialogando, y eso está en manos del Congreso. Entonces, la decisión la deberá adoptar el Parlamento. En ese sentido, voy a comunicarme nuevamente con el presidente Merino para saber cuál, por lo menos, es su pálpito, digamos, en este momento, y adecuarme a lo que ellos estimen pertinente. Correcto. ¿Por qué esa intención, Premier, de ir por delante el voto de confianza antes del mensaje a la nación? Porque, claro, lo que dicen los congresistas, y acá lo expuso el señor Otto Guibois de Acción Popular, era que no tiene sentido darle el voto de confianza si es que primero no viene a exponer su punto el presidente de lo que espera hacer el próximo año. Pero claro, usted también es vocero del gobierno y podría hacer lo mismo en ese voto de confianza. Son dos cuestiones, Cristian. La primera, estamos en una situación de emergencia. Entonces, la Constitución para una situación de normalidad establece un plazo de 30 días para, una vez que es designado el presidente del Consejo de Ministros, concurra al Congreso, exponga la política general del gobierno y las medidas necesarias para ejecutar ese programa de gobierno. Eso es lo que dice la Constitución, y además plantea la cuestión de confianza. Teniendo en cuenta las urgentes prioridades, esa fue la intención, esa es la intención. Y de otro lado, para que ya el presidente el 28 de julio concurra con un gabinete plenamente constituido, es decir, con la extensión de la confianza que implica el aval político del Parlamento al programa de gobierno expuesto. Naturalmente, la diferencia tiene que ser de días. No es, creo, dable que dos presentaciones estén cercanas. Entonces, al final, la decisión la va a tomar el Parlamento, naturalmente. Correcto. Premier, en entrevista ayer con el diario La República, ¿no? Decía que implicará destrabar proyectos, hacer una adecuada gerencia pública. También decía la minería es el motor, pero hay proyectos como la construcción del puerto de Chancay. En esa línea también se han hecho algunas críticas a algunos nombramientos, como el ministro de Trabajo y el ministro de Energía y Minas, por temas de juventud, de temas de relaciones. Pero yo le quería hacer la pregunta, digamos, ¿cómo encajan estas dos personas, estos dos ministros, en su plan? ¿Cuál es su plan? Porque usted ayer le decía a Enrique Patricio de la República, acá no hay un giro de la izquierda castrochavista hacia la derecha radical que me quieren imputar, pero claramente hay una visión, digamos, más liberal desde el punto de vista económico y de apoyarse un poco más en lo que la empresa privada pueda aportar a la reactivación económica y a la lucha contra la pandemia. Si es que usted dice que no es un giro de la izquierda castrochavista hacia la derecha radical, estaría de acuerdo en lo que plantea Fernando Vivas. Quizá sí es un gabinete que oscila desde el centro izquierda del señor Ceballos a la centro derecha. ¿Con eso se siente cómodo? A ver, creo que es un tema de interpretaciones. El resumen que has hecho es cierto, pero yo quise graficar con esa declaración que acá, pues, del extremismo de la izquierda que se le imputaba al presidente, no hemos pasado tampoco al extremismo de la derecha. No hay que olvidar, de otro lado, Cristian, que quien dirige la política general del gobierno es el presidente de la República. Quien la ejecuta es el primer ministro con su gabinete en su integridad. Una de las razones por las cuales acepté la propuesta del presidente Vizcarra también está relacionada con este punto, es decir, del relanzamiento de la economía nacional. Y no es un secreto que yo sí
soy una persona que dentro del régimen económico que establece la Constitución de una economía social de mercado, la iniciativa privada debe ser la fuente generadora de la riqueza y en ese sentido, en una crisis como esta, motor del desarrollo nacional. Dentro del rubro de la labor que realizan las empresas está la minería, sin duda alguna, como la locomotora del desarrollo nacional. ¿Y por qué toco específicamente el tema de la economía? Porque esta crisis sanitaria que se ha dado a nivel nacional e internacional ha perjudicado mucho el tema del empleo. Y la única manera de revertir esta situación es normalizando las labores y además generando más empleo. No hay varita mágica en economía. Y en ese aspecto también hay que hacer una autocrítica en el sentido de la gerencia de los asuntos públicos del gobierno, tanto a nivel nacional, regional y municipal. Hay que hacer un seguimiento, digamos, más cercano de la ejecución presupuestal. Hay casos que son notorios. Por ejemplo, por concepto de canon minero, hay más de 12.000 millones de soles sin ser ejecutados que tienen los gobiernos regionales. Ayer hemos estado trabajando con la ministra de Economía y Finanzas para precisamente ver algunas modalidades que permitan una mejora en la ejecución presupuestal tanto a nivel nacional, regional y municipal. Y respecto a los colaboradores, Cristian, bueno, la Constitución establece cuáles son los requisitos, se ha cumplido plenamente con esos requisitos. Hemos conversado con el presidente y naturalmente el responsable político soy yo. Pero no es, digamos, que hemos hecho un viraje exagerado como algunos pretenden mencionar hacia una extrema derecha, de ninguna manera. Pero claramente, señor Cateriano, digamos, Rafael Belaúnde ha estado metido en el mundo minero, ha sido consultor, él quisiera sacar proyectos mineros. El joven ministro de Trabajo ha trabajado en un estudio privado, quizás su línea también es aplicar lo que el Ejecutivo sacó como ley, pero finalmente no aplicó, quizá por algún temor de popularidad o algo, es decir, la suspensión perfecta. ¿Usted sí cree en sacar proyectos mineros en lo que se pueda en este espacio de tiempo y de aplicar la suspensión perfecta si es que así se amerita y se cumplen los requisitos como una manera de generar más empleo? A ver, este es un gabinete de salida, Cristian, y tenemos que establecer muy claramente las prioridades y el énfasis que vamos a poner. Y ese es el objetivo central, sumado al de la lucha contra la pandemia y el tercer objetivo, que es garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas. Esos son los tres objetivos principales que me presentó el presidente Vizcarra. El primero, continuar en la lucha contra la pandemia, que es la gran amenaza en este momento. El segundo, darle un impulso a la economía nacional. Y el tercero, que es también capital, garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas. Correcto. Señor Cateriano, yendo a algunos puntos específicos, Tía María, se dijo de parte del presidente Martín Vizcarra que no iba en este gobierno, que las condiciones no estaban dadas. Y por eso quiero preguntarle qué expectativas debemos tener respecto a este proyecto. Mire, en términos generales estamos haciendo una evaluación al detalle, pero lo que sí debo reiterar, que es algo que además ya ha señalado el presidente Vizcarra, que ningún proyecto va a ser impuesto por la fuerza, naturalmente, ¿no? Correcto. Eso está claro, porque si no esto significaría, en lo que resta del gobierno, perder el horizonte de lo que acabo de señalar, las prioridades, aquellos proyectos que ya están en una fase de viabilidad, aquellos que han avanzado más que otros. Y finalmente, Fátima, no todos los casos de los proyectos mineros son iguales, así como no son iguales los comportamientos de todas las empresas mineras. También hay
marcadas diferencias. Entonces, en ese sentido, el análisis y la estrategia tiene que ser coordinada con el Ministerio de Energía y Minas, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Energía y Minas. Y precisamente desde ayer estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Perfecto, pero digamos, ¿no descarta usted la posibilidad de, a diferencia de lo que se dijo en un momento de parte del presidente, buscar que eso sea viable, aunque sea que se allane el camino para el próximo gobierno respecto a este proyecto? A ver, nosotros vamos a hacer todo lo posible en concretar las prioridades. Y aquellos temas más complejos, digamos que están más trabados, empezar a trabajarlos para que el próximo gobierno también reciba una cartera con un avance en el trabajo. Es decir, acá en los proyectos mineros hay unas etapas, las consultas previas, la etapa de la exploración, de la explotación, los estudios de impacto ambiental. Es decir, no son proyectos que de la noche a la mañana uno da una orden. Claro. Y se ejecutan, ¿no? Entonces vamos a ser respetuosos del marco jurídico, pero también, Fátima, lo que debemos remarcar es la situación de emergencia. Si el periodo que estamos atravesando no puede ser calificado como emergencia, entonces, ¿qué cosa es una emergencia? Naturalmente, debido a esta crítica situación, se tienen que adoptar medidas que permitan lo que les acabo de señalar, avanzar en lo prioritario y lo de mediano y largo plazo dejarlo en camino.